Si eres tan lista, concerta esto. Millonario se burló de la mujer de limpieza. Luego quedó helado. No sabes nada. Si eres tan listo, arregla esto. No sabes nada, gritó el CEO con voz cortante, señalando al hombre harapiento frente a la entrada. Si eres tan listo, arregla esto. Las carcajadas estallaron detrás de él. Hombres y mujeres de traje elegante aplaudían la humillación como si fuera un espectáculo. El mendigo, con ropa desgarrada y barba descuidada, mantenía las manos firmes sobre su bastón improvisado. Su respiración era contenida, su rostro serio, pero sus ojos brillaban con una fuerza que nadie esperaba. «Déjeme intentarlo», respondió con calma, sin apartar la vista del edificio. El grupo entero enmudeció por un instante. El CEO soltó una risa arrogante, alzando la voz para que todos escucharan. «Perfecto. Si logras lo imposible, te daré 1.000.000 de pesos. Pero si fallas, te quedarás siendo lo único que sabes ser: invisible». Las miradas se clavaron en él. Algunos sonreían con desprecio, otros con nerviosismo. Lo que nadie sabía era que en ese mismo momento, la verdad estaba a punto de cambiar el destino de todos los presentes. Antes de comenzar esta emocionante historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. El auditorio principal del Centro Internacional de Negocios en Ciudad de México vibraba con la expectación. Pantallas gigantes colgaban sobre un escenario donde se reunían empresarios, ministros y representantes de multinacionales. Afuera, el cielo era gris y pesado, como si la tormenta que se avecinaba quisiera colarse también en aquella sala. De pronto, un zumbido metálico rompió la solemnidad. Las gráficas en la pantalla comenzaron a temblar, los números se distorsionaron y en un parpadeo, todo se volvió negro. El silencio fue seguido por un murmullo creciente, una ola de voces alteradas que se convertía en pánico. Los celulares vibraban sin señal. Los sistemas de seguridad parpadearon en rojo. «Esto no puede estar pasando», exclamó uno de los directivos de pie con el rostro desencajado. «Reiníciale el servidor rápido», ordenó otro mientras los técnicos corrían sin rumbo. Claro, el contrato internacional que se firmaría esa tarde dependía de esa red tecnológica. Si no se restablecía en minutos, la negociación multimillonaria se desmoronaría, y con ella miles de empleos en todo el continente. En la entrada del edificio, casi invisible entre las sombras, un hombre con ropa raída y zapatos rotos observaba a través de los cristales. Su cabello grasiento caía sobre su frente y en sus manos callosas sostenía un cartón que decía «Ayuda, por favor». Nadie lo miraba. Para los transeúntes solo era parte del paisaje urbano, pero sus ojos oscuros y atentos se clavaban en las pantallas apagadas con una intensidad diferente. Respiró hondo. El murmullo de los poderosos no lo intimidaba. Él sabía que lo que veía no era un simple colapso técnico, y aunque su corazón latía con fuerza, algo dentro de él ardía con la certeza de que podía cambiarlo todo. El destino de aquella conferencia, y quizá de toda esa empresa, estaba a punto de entrelazarse con las manos sucias de un hombre al que todos ignoraban. El murmullo caótico fue interrumpido por un aplauso seco. En el centro del escenario apareció Héctor Valdivia, el CEO de la compañía anfitriona. Traje gris impecable, reloj de oro que brillaba bajo las luces, sonrisa ensañada de quien está acostumbrado a ser obedecido. Caminó despacio, como si todavía tuviera el control absoluto. «Tranquilos, por favor». Su voz resonó con un tono que intentaba ser firme, aunque la vena en su cuello delataba la tensión. «Estamos enfrentando una falla menor. Nuestros técnicos lo resolverán en unos minutos». El auditorio se agitaba entre dudas y suspiros de alivio forzado. Valdivia levantó la mano y con gesto burlón añadió: «No necesitamos que nadie más intervenga. Imaginen, sería absurdo que hasta un vagabundo o un mendigo quisiera tocar nuestros servidores». Algunos rieron de inmediato, como si esperaran la señal para soltar la carcajada. Otros, con nervios disfrazados de arrogancia, lo imitaron. Las risas rodaron por el salón como un látigo, azotando la figura masculina que desde afuera, con sus manos sucias aún visibles,
observaba en silencio a través del vidrio. Él bajó la mirada, fingiendo indiferencia. Sin embargo, en sus ojos brillaba una chispa contenida, no de vergüenza, sino de conocimiento. Mientras ajustaba su cartón arrugado, sus labios se movieron apenas, como murmurando una ecuación que solo él entendía. Valdivia, disfrutando del eco de su broma, se inclinó hacia los inversionistas de la primera fila. «Vamos, señores, no hay motivo para el pánico. Un sistema como este no se deja en manos de...». Hizo una pausa, buscando entre el público hasta encontrarlo con la mirada. Personas sin preparación. Los reflectores parecieron seguir esa línea invisible que lo unía con el hombre de la calle. Por un instante, el salón entero se volvió una jaula donde las risas eran barrotes invisibles. Él levantó la vista. Sus pupilas se encontraron con las de él, firmes, sin temblar, y aunque nadie lo notó en ese momento, en ese cruce de miradas se selló un destino que pronto haría caer máscaras y orgullos. El reloj digital del escenario parpadeaba con crueldad. 17:08. Cada segundo se sentía como un tambor golpeando en el pecho de todos. El silencio inicial se había transformado en un estruendo de voces ansiosas, como una marea que crecía sin control dentro del auditorio. Los inversionistas, antes erguidos y confiados, ahora se retorcían en sus asientos. Algunos sudaban, otros discutían por teléfono, aunque la señal era intermitente. «¡No entienden!», gritó un representante europeo levantándose de la tercera fila con el rostro enrojecido. «Si el sistema no se levanta en menos de 10 minutos, mis superiores en Bruselas cancelarán el acuerdo. No es una amenaza, es un hecho». «Eso significará quiebra total», añadió otro, un empresario de Monterrey que se aferraba a su portafolio como si pudiera salvarlo de hundirse. «Miles de trabajadores quedarán sin empleo», susurró una mujer de traje azul marino que hasta ese instante se había mantenido firme. El aire olía a miedo, a perfume caro, mezclado con el sudor del pánico. Nadie quería pronunciar la palabra ruina, pero esa sombra se paseaba entre las filas como un fantasma que todos veían. Afuera, recostado contra la pared, con su ropa gastada y barba desaliñada, observaba cada movimiento de los técnicos que tecleaban frenéticamente sin conseguir nada. En las pantallas, cuando por segundos parpadeaba la señal, él distinguía fragmentos de código corrupto, números que parecían alterados a propósito. Nadie más lo notaba. Sus labios se movieron, murmurando para sí mismo: «No es el sistema, es un error humano». Apretó el cartón entre sus manos. No era miedo lo que lo atravesaba, era impotencia. Sabía lo que debía hacer, pero su apariencia era una muralla de invisibilidad. Nadie escucharía a un hombre que llevaba días sin bañarse y olor a calle en la ropa. En el escenario, Héctor Valdivia trataba de recuperar el control. «¡Calma!», rugió con voz que buscaba imponerse. «Tenemos al mejor equipo tecnológico del país. Resolverán esto en segundos». Pero sus ojos traicionaban un brillo de irritación. Él también entendía lo que estaba en juego. No solo contratos, sino su prestigio internacional. Una caída así lo marcaría como un hombre débil, incapaz de sostener un imperio. Un socio veterano de cabello blanco y mirada cansada se levantó entre la multitud. «¿Y si no lo resuelven?», preguntó con voz grave. «¿Y si estamos viendo un colapso irreversible?». Ese silencio fue más fuerte que cualquier grito. Todos lo miraron, y por primera vez la palabra fracaso dejó de ser un fantasma y se convirtió en posibilidad real. En ese instante, el mendigo se incorporó lentamente desde la entrada. Su corazón latía tan fuerte que sentía que los demás lo podían escuchar. Dio un paso hacia la puerta, aunque aún no se atrevía a entrar. Se quedó de pie, observando la pantalla negra, como si dialogara con ella en secreto. El caos seguía creciendo, pero dentro de él, una certeza cristalina brillaba. La falla tenía un rostro, una intención, y si nadie hacía nada, todo lo que esas personas intentaban proteger se desmoronaría frente a sus propios ojos. Respiró hondo, y mientras sujetaba con firmeza su cartón arrugado,
supo que tarde o temprano tendría que romper el silencio. El reloj avanzaba como un enemigo invisible. 17:15. El auditorio ya era un hervidero de gritos, susurros y discusiones que se cruzaban como cuchillos en el aire. Los técnicos sudaban frente a las consolas sin conseguir nada. Los inversionistas hablaban todos a la vez. Algunos exigían soluciones, otros buscaban culpables. En medio de ese caos, el mendigo respiró hondo. El ruido parecía difuminarse a su alrededor. Solo quedaba el pulso de su corazón y la certeza de que entendía lo que estaba pasando. Se acercó a la entrada principal con pasos cortos pero firmes. Los guardias de seguridad lo notaron. Al principio, «Disculpen», dijo con voz suave, pero audible. Varios se giraron confundidos. Verlo de pie en la entrada con su ropa arrapiada y un cartón en la mano resultaba casi absurdo. Yo sé qué pasa con el sistema», se atrevió a añadir mirando de reojo las pantallas apagadas. Hubo un silencio breve, roto casi de inmediato por una carcajada que estalló desde el escenario. Héctor Valdivia, el CEO, se inclinaba hacia adelante sujetándose el estómago como si aquello fuera el mejor chiste de la tarde. «¿Tú?», dijo señalándolo con el dedo mientras las risas se contagiaban entre los presentes. «¿Tú vas a salvar la conferencia? Ni siquiera sabes usar un teléfono». La ola de carcajadas fue devastadora. Algunos se tapaban la boca. Otros se permitían comentarios crueles. «Tal vez puede mendigar una solución». «Sí, que pida limosna a los servidores». El hombre permaneció de pie inmóvil. Sus manos temblaban, pero no bajaba la mirada. El rojo le subió al rostro, no de vergüenza, sino de rabia contenida. Tragó saliva intentando mantener la calma. «No pretendo ofender», dijo en voz baja pero con firmeza. «Solo sé lo que está ocurriendo y puedo ayudar». Valdivia estalló en una nueva carcajada, más sonora aún. Caminó por el escenario como un actor disfrutando del papel principal. «Esto es increíble», gritó. «Señores, ya no necesitamos técnicos ni ingenieros. Tenemos a...» Hizo un ademán teatral hacia él. «El salvador de la calle». El público volvió a reír. Algunos inversionistas incómodos bajaron la mirada. No se atrevían a desafiar al hombre más poderoso de la sala. Otros disfrutaban del espectáculo cruel, felices de tener a alguien más débil a quien humillar. El mendigo apretó los labios y respiró hondo. Podría haberse retirado, esconderse entre las sombras como siempre, pero algo dentro de él, más fuerte que el miedo, lo obligaba a resistir. Sus ojos se clavaron en la pantalla apagada y luego en el rostro del CEO. En ese silencio que siguió las risas, un murmullo interno lo sostuvo. No estaba equivocado, y aunque todos lo ridicularizaran, sabía que la verdad estaba de su lado. Con pasos lentos, regresó hacia la calle. No bajó la cabeza ni permitió que la derrota manchara su dignidad. Mientras ajustaba su cartón arrugado, sus manos se tensaban. Aquella humillación no sería el final, sino la chispa que encendería lo inevitable. El reloj marcaba las 17:18. El tiempo corría, la desesperación crecía. Y aunque nadie lo sabía aún, las palabras de ese hombre resonarían muy pronto con más fuerza que todas las risas juntas. El aire del auditorio se había vuelto denso, casi irrespirable. El eco de las risas aún flotaba en el ambiente, pero la tensión regresaba con más fuerza. El reloj en el escenario marcaba las 17:23 y el sistema continuaba muerto. Cada minuto era una grieta que se abría bajo los pies de los inversionistas. Los técnicos, exhaustos, intercambiaban miradas desesperadas. Habían probado reinicios, comandos, desconexiones de emergencia. Nada funcionaba. Uno de ellos se acercó al escenario, murmurando algo al oído de Valdivia. El gesto serio del ingeniero hizo que el CEO apretara la mandíbula, aunque enseguida recuperó su máscara arrogante. En la primera fila, los socios más importantes se inclinaban unos hacia otros, discutiendo a media voz. Finalmente, uno de los más respetados, Ernesto Cárdenas, hombre de cabello gris y reputación de estratega frío, se levantó y alzó la mano. «Héctor», dijo con tono pausado, aunque cargado de presión, «llevamos casi 20 minutos sin respuesta. Cada segundo nos cuesta millones.
y el hombre que acabas de ridiculizar aseguró que sabía lo que ocurre. ¿Por qué no dejarlo intentarlo? No tenemos nada que perder. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asintieron de inmediato, otros movieron la cabeza con incredulidad. Valdivia, sorprendido, lo miró como si hubiera escuchado una blasfemia. «Estás sugiriendo», respondió con una risa seca, «que pongamos en manos de un vagabundo la estabilidad de nuestra compañía. Esto es ridículo, Ernesto». Pero el veterano no bajó la vista. Lo ridículo es seguir pretendiendo que controlas la situación cuando todos vemos que no es así. Ese golpe verbal retumbó en el salón. Varios inversionistas comenzaron a asentir. Algunos incluso aplaudieron suavemente, como si por fin alguien hubiera dicho lo que todos pensaban. El mendigo desde afuera escuchaba cada palabra. El calor le subía al rostro, no por vergüenza esta vez, sino por la posibilidad real de ser escuchado. Otro socio, una mujer de Puebla llamada Gabriela Mendoza, se levantó con firmeza. «Coincido, Héctor. Si este hombre cree que puede ayudar, debemos permitirlo. La alternativa es perderlo todo». Valdivia, acorralado por las miradas, giró sobre sus talones. El brillo arrogante en sus ojos se volvió más oscuro. Caminó hasta el borde del escenario y, señalando hacia la entrada, dijo con voz cargada de desprecio: «Muy bien, que entre entonces. Si logras resolverlo, te daré 1.000.000 de pesos». Un estallido de risas recorrió la sala. Esta vez no eran risas de diversión inocente, sino de burla colectiva. Un espectáculo de circo donde el protagonista era el hombre con ropa arrugada. Él respiró profundo. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor, pero sus pasos fueron firmes. Caminó hacia la entrada mientras las miradas lo seguían, algunas incrédulas, otras llenas de sarcasmo. El eco de sus pies rotos contra el suelo se mezclaba con comentarios crueles. «Esto será divertido. Va a ser el ridículo. 1.000.000. ¡Ja!». Cuando finalmente llegó al escenario, sostuvo la mirada de Valdivia. No respondió a la provocación. Solo apoyó sus manos sobre la mesa donde descansaban los controles y se quedó en silencio, como si escuchara algo que nadie más podía oír. El reloj marcaba 17:26. Los murmullos se apagaron poco a poco. Por primera vez el auditorio entero estaba pendiente de él. El silencio en el auditorio era casi insoportable. El murmullo constante se había apagado de repente, como si todos hubieran contenido el adviento al ver al mendigo sentarse frente a la terminal. El contraste era brutal. Una ropa desgarrada y sucia contra un escenario de pantallas gigantes, trajes finos y corbatas de seda. Apoyó sus manos sobre la consola principal conectada al sistema central. Cerró los ojos un instante y respiró profundo. Sabía que cada movimiento suyo sería juzgado como una burla si fallaba, pero también sabía que no podía permitir que el miedo lo dominara. Su corazón golpeaba con fuerza, pero sus dedos no temblaban. «¿Qué cree que hace?», bufó uno de los técnicos en voz baja, incapaz de ocultar el desprecio. «Va a romper lo poco que queda», susurró otro cruzado de brazos. Él no respondió. Presionó un par de combinaciones rápidas y la pantalla gigante en el escenario, que había permanecido en negro durante largos minutos, parpadeó con una luz tenue. Un murmullo de sorpresa se escapó entre los asistentes. «Fue suerte», se adelantó Valdivia con una sonrisa forzada. «El sistema iba a reiniciar de todos modos». El mendigo no lo miró. Sus ojos se movían veloces por las líneas de comandos que emergían en la pantalla. Cada palabra en código era para él como un idioma íntimo, uno que había aprendido en noches interminables, lejos de la mirada de todos, cuando aún tenía una vida diferente. «Esto no es un fallo técnico común», murmuró más para sí que para los demás. Pero el micrófono del escenario amplificó sus palabras. El salón volvió a sumirse en un silencio expectante. Algunos se inclinaban hacia adelante en sus asientos como si de pronto estuvieran frente a un espectáculo que no querían perderse. Los dedos del hombre volaron sobre el teclado, revisando carpetas, accesos ocultos, fragmentos de código dañados. De pronto se detuvo. Allí, en medio de las secuencias, una línea escrita a mano resaltaba como una mancha de tinta en un papel limpio. Frunció el ceño. Era un comando alterado de forma intencional. No era un error de sistema, sino una manipulación deliberada. Esto no es un fallo técnico común,
murmuró más para sí que para los demás. Pero el micrófono del escenario amplificó sus palabras. El salón volvió a sumirse en un silencio expectante. Algunos se inclinaban hacia adelante en sus asientos, como si de pronto estuvieran frente a un espectáculo que no querían perderse. Los dedos del hombre volaron sobre el teclado, revisando carpetas, accesos ocultos, fragmentos de código dañados. De pronto se detuvo. Allí, en medio de las secuencias, una línea escrita a mano resaltaba como una mancha de tinta en un papel limpio. Frunció el ceño. Era un comando alterado de forma intencional. No era un error de sistema, sino una manipulación deliberada. «Esto no lo cambió alguien», susurró. El técnico que estaba a su lado se inclinó con incredulidad. Luego se quedó helado al comprobar que tenía razón. «Espera, esto no es casualidad». El mendigo siguió navegando entre archivos ocultos, encontrando una cadena de accesos que no deberían existir. El auditorio comenzó a llenarse de murmullos otra vez. Un par de socios se levantaron de sus asientos, intercambiando miradas tensas. Valdivia, desde el escenario, apretaba los puños con fuerza. Su sonrisa fingida se resquebrajaba poco a poco. Él se inclinó hacia el micrófono y dijo con voz clara, firme, como quien anuncia una verdad innegociable: «Lo que está ocurriendo aquí no es un error, es un sabotaje». Las palabras resonaron como un trueno en el auditorio. Hubo un murmullo de incredulidad seguido de un silencio absoluto. Los ojos de todos estaban fijos en él. Y aunque aún no lo sabían, esa revelación era solo el principio del derrumbe. El eco de la palabra sabotaje quedó flotando en el aire como una amenaza invisible. Nadie respiraba con normalidad. Los murmullos eran apenas un zumbido contenido en las gargantas. En la primera fila, algunos inversionistas se inclinaron hacia adelante con los ojos clavados en la pantalla que ahora revelaba líneas de código incomprensibles para la mayoría, pero claras como el agua para el hombre frente al teclado. Él deslizó los dedos navegando por los accesos ocultos del sistema central proyectado en la pantalla hasta que llegó a un registro protegido por varias capas de seguridad. Introdujo una secuencia que parecía imposible para alguien sin entrenamiento formal. Los técnicos a su lado se miraban incrédulos, incapaces de comprender cómo aquel hombre con ropa harapienta y manos sucias navegaba con tal destreza por un mar de comandos. «Esto no es casual», murmuró uno de los ingenieros, rascándose la cabeza. La pantalla mostró un bloque de instrucciones alteradas. Entre ellas, un comando específico aparecía repetido varias veces, modificando cifras en tiempo real. El mendigo señaló con calma: «Aquí está la raíz». Sus palabras resonaron firmes en el micrófono. No se trata de una falla, sino de una manipulación intencional de los números. Un murmullo de indignación recorrió el auditorio. Los inversionistas, muchos de ellos con fortunas personales comprometidas, intercambiaban miradas de alarma. El hombre continuó: «Este código fue insertado manualmente desde una cuenta con acceso privilegiado, y sus dedos corrieron sobre las teclas hasta desplegar la ruta de ingreso. Aquí está la identidad del usuario». La sala se quedó en absoluto silencio. En la pantalla, iluminado con crudeza, apareció un nombre: Héctor Valdivia. Un murmullo creciente, mezcla de sorpresa y rabia, recorrió las filas. Varios se pusieron de pie al instante. El propio Valdivia palideció, aunque enseguida intentó reaccionar. «Esto es absurdo», rugió avanzando hacia la mesa. «Ese vagabundo está manipulando los datos. Todo esto es un montaje». Pero nadie apartaba la vista de la pantalla. Los números hablaban por sí solos. Los técnicos que al principio habían desconfiado de él, ahora asentían en silencio, conscientes de que lo que se mostraba era irrefutable. El mendigo lo miró directamente, sin levantar la voz, pero con una firmeza que estremeció a todos. «No estoy manipulando nada, solo muestro lo que usted hizo». El salón estalló en murmullos indignados. Algunos inversionistas golpeaban con los nudillos sobre los asientos. Otros murmuraban palabras como traición y fraude. Ernesto Cárdenas, el socio veterano, se levantó con gesto de furia. «Héctor, ¿tienes idea de lo que significa esto? Has jugado con el futuro de miles de familias». Valdivia levantó las manos tratando de recuperar el control. «Es un error. Me quieren incriminar». Pero sus palabras parecían ahogarse en un océano de miradas acusadoras. El mendigo no necesitaba decir más. La evidencia brillaba en la pantalla inapelable, como un espejo que exponía el rostro de un hombre atrapado en su propio trampa. El reloj marcaba 17:34. En apenas minutos,
El poder absoluto del CEO había comenzado a desmoronarse frente a todos. El auditorio entero parecía haberse congelado. La palabra fraude flotaba en el aire, pesada, insoportable. En la pantalla, el nombre de Héctor Valdivia seguía brillando como una condena escrita con fuego. Nadie se movía. Nadie se atrevía a romper aquel silencio cargado de electricidad. El mendigo, aún sentado frente al teclado, respiró profundo. Sus manos descansaban sobre la mesa firmes, mientras sus ojos recorrían lentamente el salón, buscando los rostros de quienes minutos antes se habían burlado de él. No había arrogancia en su mirada, solo certeza. «Señores», dijo con voz clara amplificada por el micrófono, «aquí tienen la prueba. No se trató de una falla técnica, sino de una manipulación hecha desde la cuenta principal del CEO». Un murmullo de indignación recorrió las filas como una ola. Inversionistas de distintas nacionalidades intercambiaban frases en español, inglés, francés. Todas coincidían en lo mismo: traición, manipulación, ruina. Héctor Valdivia, con el rostro desencajado, intentó acercarse a la consola. «Basta, apague esa pantalla ahora mismo», ordenó, pero los técnicos se interpusieron, dudando por primera vez en obedecerlo. Gabriela Mendoza, la socia de Puebla, se levantó con fuerza. «No lo toques, Héctor», su voz cortó el aire. «Todos hemos visto las pruebas». El CEO miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró rostros tensos, miradas duras que antes lo adulaban y ahora lo juzgaban. «¡Esto es un truco!», gritó con voz quebrada. «¡Alguien lo entrenó para incriminarme!». El mendigo no se inmutó. Con un par de teclas, amplió en la pantalla gigante el registro completo. Fechas, horas, accesos directos desde la cuenta personal de Valdivia. El silencio volvió a imponerse. No había escapatoria. Un inversionista extranjero se puso de pie. ¿Quieres que creamos que un vagabundo puede inventar todo esto en segundos?, dijo con acento fuerte. La única explicación es que él descubrió tu trampa. Los murmullos se transformaron en un coro de indignación. Algunos se levantaron golpeando las manos, otros gritaban pidiendo explicaciones. La seguridad del auditorio se movió discretamente hacia los lados, como anticipando un desenlace inevitable. El mendigo se levantó despacio de la silla. No necesitaba seguir escribiendo. Las pruebas hablaban solas. Se acercó un paso al micrófono y, mirando directamente al empresario que lo había ridiculizado minutos antes, pronunció con calma: «Quisiste engañar al mundo, pero olvidaste que hasta la voz más despreciada puede revelar la verdad». El impacto fue devastador. Los socios más cercanos a Valdivia lo observaban como si fuera un desconocido. Algunos lo acusaban en voz baja, otros pedían su destitución inmediata. El suelo bajo sus pies parecía hundirse. Él intentó hablar, pero su voz se quebró en un balbuceo inútil. El poder que había ostentado durante años se desmoronaba frente a la dignidad silenciosa de aquel hombre que hasta hacía media hora todos habían tratado como invisible. El reloj marcaba 17:39. El salón, que había comenzado el día celebrando el negocio más grande del año, ahora se había convertido en el tribunal donde caía el hombre más poderoso de la empresa. El auditorio, que unas horas antes había sido templo de admiración hacia Héctor Valdivia, ahora se transformaba en su jaula. Todos los reflectores lo apuntaban como un acusado, no como el líder imponente que había llegado al escenario con paso triunfal. Ernesto Cárdenas golpeó la mesa con la palma abierta. «Esto es imperdonable». Su voz grave resonó en el salón. «No solo manipulaste los números, Héctor, pusiste en riesgo a toda la compañía y a miles de familias que dependen de nosotros». Otros socios se levantaron uno tras otro. Sus voces se sumaban como un coro de condena. «¡Traidor! Quiso vendernos una mentira. Nos expuso a la ruina». Valdivia intentaba defenderse, pero cada palabra suya era ahogada por la indignación creciente. Yo lo hice por estrategia», balbuceó sudando.
Todos ustedes se habrían beneficiado. No entienden lo que está en juego. Gabriela Mendoza lo señaló con un dedo firme. Lo que está en juego, Héctor, es la confianza. Y la has destruido para siempre. Un aplauso surgió en el fondo del auditorio. Era tímido al principio, pero pronto se multiplicó. No era para Valdivia, sino para el hombre que permanecía en pie junto a la consola, con la ropa aún desgarrada, la mirada serena y los hombros erguidos. El aplauso se extendió como una ola que avanzaba fila tras fila. Inversionistas, técnicos, asistentes, todos aplaudían, algunos incluso de pie. El sonido llenó la sala como un rugido de justicia. Valdivia giraba en círculos desorientado, mirando esas manos que antes lo habían aclamado y que ahora celebraban su caída. «¡No pueden hacerme esto! ¡Soy el fundador! ¡Soy el cerebro detrás de todo!», gritaba con desesperación. 2 guardias de seguridad avanzaron hacia él. Su figura, que antes imponía respeto, ahora parecía encogerse entre los pasillos del auditorio. Sus pasos resonaban huecos mientras era escoltado hacia la salida, con los inversionistas observando en silencio, algunos con rabia, otros con un dejo de lástima. El mendigo lo siguió con la mirada, sin pronunciar palabra. No había odio en sus ojos, solo la serenidad de quien sabe que la verdad siempre encuentra un camino. Cuando la puerta se cerró tras él, Ernesto Cárdenas tomó el micrófono. «Señores, lo que hemos presenciado hoy es histórico. Este hombre no solo salvó nuestros contratos, salvó nuestra dignidad como empresa». Un rugido de aprobación recorrió la sala. Algunos se acercaron a él estrechándole la mano con respeto. Otros inclinaban la cabeza como si pidieran perdón con la mirada por haber reído antes. Él respiró hondo. La ropa harapienta seguía sobre sus hombros, pero ya no era un símbolo de invisibilidad. Ahora era la marca de alguien que había enfrentado la arrogancia con conocimiento y valor. El reloj marcaba 17:47, y mientras los aplausos aún resonaban, un nuevo murmullo comenzaba a gestarse. No solo pedían justicia contra el caído, pedían algo más, algo que cambiaría para siempre el destino de ese hombre. El auditorio estaba de pie. Los aplausos aún retumbaban en las paredes como un trueno sostenido. Héctor Valdivia había sido escoltado fuera, su figura arrogante convertida en sombra, pero el centro de la atención ya no era él. Era él, el mendigo, que había pasado media vida siendo invisible, ahora iluminado por todos los reflectores. Ernesto Cárdenas levantó la mano pidiendo silencio. La multitud se calmó poco a poco, expectante. Su voz cargada de solemnidad resonó en el micrófono. «Colegas, lo que vivimos hoy nos obliga a tomar una decisión inmediata. No se trata solo de salvar un contrato. Se trata de recuperar la confianza». Un inversionista extranjero asintió enérgico. «Esa confianza ya no puede estar en manos de quien nos traicionó. Necesitamos un nuevo liderazgo». El murmullo aprobatorio fue creciendo. Varias manos se levantaron pidiendo la palabra. Gabriela Mendoza tomó el micrófono con firmeza. «Yo propongo que sea él», dijo señalando al hombre con ropa harapienta. «El único que demostró valor, conocimiento y honestidad cuando todos los demás dudábamos». Un silencio breve, cargado de asombro, recorrió la sala. Luego, un aplauso solitario se transformó en una ovación. Inversionistas de distintos países comenzaron a ponerse de pie uno tras otro, hasta que casi todo el auditorio aplaudía esa propuesta impensable minutos antes. El mendigo abrió los labios incrédulo. «Yo no», titubeó. «Yo no pertenezco a este mundo. Soy solo un hombre de la calle». Cárdenas se acercó a él y le sostuvo el brazo con respeto. «No, señor. Usted pertenece a este mundo más que nadie aquí. Hoy demostró que la dignidad no se mide con trajes ni con títulos, sino con hechos». Los socios comenzaron a votar allí mismo, en medio de aquel auditorio convertido en tribunal y asamblea.
Una mayoría aplastante levantó la mano en favor de la propuesta. Era oficial. El hombre que había llegado pidiendo limosna ahora se convertía en el nuevo director interino de la empresa. El aplauso final fue tan ensordecedor que parecía sacudir las paredes. Él permanecía en el centro del escenario, con el rostro humedecido por lágrimas contenidas. Su corazón latía desbocado, pero sus hombros estaban erguidos. No necesitaba cambiarse de ropa para demostrar lo que era. Un líder nacido de la verdad y del valor. Los guardias desde la puerta confirmaban que Valdivia había abandonado el edificio. El ciclo estaba cerrado. Pero lo que quedaba abierto era un futuro nuevo. Uno que nadie había previsto y que ahora todos celebraban. El mendigo respiró hondo y alzó la vista. «No vine aquí buscando poder», dijo con voz serena. «Solo quise evitar una injusticia. Si hoy me dan este lugar, prometo no olvidar nunca de dónde vengo ni a quién represento». Un silencio reverente siguió a sus palabras. Luego los aplausos lo envolvieron una vez más como una marea incontenible. El reloj marcaba 17:55. Y en el escenario, bajo las luces que antes habían iluminado la arrogancia de un hombre, ahora brillaba la dignidad de un mendigo que había salvado mucho más que un contrato. Había salvado la fe en la justicia, en la esperanza y en el poder de un corazón puro. La sala quedó vacía poco a poco, pero las palabras de aquel hombre seguían flotando en el aire. Lo que comenzó como una burla pública, terminó convertido en un acto de justicia y redención. Él no buscaba poder, solo dignidad. Y sin quererlo, enseñó a todos que la fuerza más grande no está en los títulos, ni en el dinero, sino en la verdad que nace de un corazón puro. Muchos de los presentes salieron con la mirada baja, recordando cómo habían reído, cómo habían callado, pero en medio de esa vergüenza, algo se sembró. Respeto. La figura de un hombre humilde que no se doblegó ante la arrogancia. Y quizás tú que me escuchas, también has pasado por algo así. Momentos en los que te han hecho sentir invisible, cuando tus capacidades fueron ignoradas o tu voz silenciada. Tal vez todavía estás en esa lucha, creyendo que nadie ve lo que llevas dentro. Esta historia es un recordatorio de que, aún en medio del desprecio, siempre hay esperanza. Que la dignidad, la perseverancia y la fe en ti mismo pueden abrir caminos que hoy parecen imposibles. Nunca subestimes tu valor. Aunque el mundo te dé la espalda, aunque las risas pesen más que las palabras de aliento, tu verdad tiene fuerza. Y cuando menos lo esperes, esa verdad puede convertirse en el milagro que cambia tu destino y el de quienes te rodean. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que toca el corazón. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido o si hoy estás pasando por un momento donde necesitas esperanza. Suscríbete y activa la campanita para recibir más relatos que inspiran y transforman. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y sobre todo, gracias por ser parte de esta comunidad que crea en historias con alma. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.